Hola, muy buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video al canal de Warzone Mobile. Y muy triste, honestamente, hablando de, pues sí, lo que dice el título del video. Van a cerrar Warzone Mobile. 100% está confirmado. Bueno, vamos a hablar a detalle de esto. Primero que nada, ¿de dónde viene esta noticia? Bueno, primero, tal cual, The Ghost Hope, básicamente uno de los leakers principales, el cual si dice algo es porque Activision lo está pensando hacer o lo va a hacer o incluso ya está previamente haciéndolo. Si esa persona lo dice, es porque termina pasando. Publicaba oficialmente de que si la temporada nueva, que básicamente la retrasaron hasta el 3 de abril, también esto influye y pues afecta a Warzone Mobile, de que hasta el 3 de abril se va a actualizar. Estaba esperando de que se actualizara el día 20, porque en teoría, según las filtraciones, según lo que se ha comentado, Al-Mazrah sería nuevo mapa de integración completamente para Warzone Mobile. Es cierto que muchos han dicho de que esto no es 100% confirmado, pero está más que claro de que sí, van a meter Al-Mazrah a Warzone Mobile. Básicamente porque Verdansk no va a ser exclusivo completamente ya de móvil, porque lo van a anexar a pues PC y consolas. Esto está confirmado ya, esto se encontró en los archivos del juego. Cuando vos encontrás algo en los archivos del juego es porque lo van a terminar lanzando, estamos de acuerdo. Ok, vale. Pues decía The Ghost Hope que si la retención de jugadores o no aumenta los jugadores en Warzone, ya no lo van a seguir actualizando y no van a seguir dándole soporte y va a haber una pequeña, mejor dicho, eliminación de Warzone. Van a seguir sacando Call of Duty, pero Warzone ya no va a existir. ¿Esto afecta a Warzone Mobile? Sí, porque Warzone Mobile, ustedes saben, viene de la mano con actualizaciones de Warzone para PC y consolas, también en móvil. Sí, o sea, si ustedes se dan cuenta, al día de hoy, los perks que tenemos, habilidades o cosas que tenemos, pues básicamente del Warzone de PC y de consolas. No obstante, ¿qué es lo que pasa actualmente con Warzone Mobile? Hay muchos problemas. Activision es el que sigue haciendo los problemas. Esto no es problema tuyo, ni de la comunidad, ni de que tu dispositivo móvil no sea compatible, ni nada. Es culpa completamente de Activision. Lo he comentado muchas veces de que esto es completamente culpa de Activision en todos los casos. No es culpa de que vos tengas un dispositivo móvil, de que la comunidad se queje. No, es culpa de Activision porque el juego no está optimizado, no sirve, no funciona, no hay manera de que funcione, parece. Y suena loco, pero así es. O sea, es una realidad completamente que hemos visualizado. Al día de hoy, yo he intentado jugar desde mi dispositivo Android. Es injugable, no puedo jugar ni una partida sin que se crashee. Sin que se crashee. Es cierto, me puedo tirar una partida en mi iPad. Pero yo siempre he dicho, e incluso yo pregunté, ¿qué dispositivo móvil utilizas? Más del 90% me dijo que Android, confirmando lo que yo les dije. Casi nadie juega en Apple, la mayoría de la gente juega en dispositivos Android. Porque Android es donde se encuentra la comunidad de juegos de dispositivos móviles. Y como yo le he comentado, me da igual si el juego corre mal o bien en Apple, porque al fin y al cabo es rara vez que vaya mal. Incluso ha ido mal en estas actualizaciones en Apple, porque al fin y al cabo lo que importa es que a la gente de Android le vaya bien. Y ni siquiera a la gente de Android le va bien. No a todos. Sé que más de alguno le puede ir bien a 60 FPS y está perfecto. Pero a muchos, como es en mi caso, incluso en otro dispositivo gama media alta en específico, etcétera, o demás, o se les crashea, o no les abre el juego, y ni siquiera reinstalando el juego funciona. Esto es triste, porque Warzone Mobile yo le tengo mucha fe. Soy de los creadores de contenido que más fe le he tenido a Warzone Mobile, que más contenido he creado, que mucha expectativa he dado, así que me disculpan por ello. Pero es que yo siempre le he tenido fe a este juego y me ha encantado. Yo lo que he podido probar, lo que he podido disfrutar desde las alfas, desde la beta, que soy de los pocos que probó las alfas incluso, siempre me ha encantado este juego. Y lo he disfrutado muchísimo porque es algo que no tienen muchos juegos de dispositivos móviles al día de hoy. Movimiento muy frenético, una jugabilidad muy frenética, muy divertida, pero lamentablemente eso no es suficiente si el juego no está optimizado, no funciona, no sirve. Esto afecta completamente al cierre de Warzone Mobile en muchas cosas y en muchos aspectos. Si Warzone en PC y consolas no sale rentable, ¿qué puede deparar para Warzone Mobile? Que tampoco está saliendo muy rentable para todo lo que han invertido dentro del juego. Estamos hablando de que sí, ok, yo lo puedo jugar, pero te hago una pregunta. Si te has puesto a pensar de que es un juego gratuito y de que tienen que generar ganancias de este juego, como ustedes saben, hay un por cien de ganancias de diferencia entre COD Mobile y Warzone Mobile. Y esto es porque Warzone Mobile no genera ni la mínima cantidad de ingresos que hace COD Mobile. Y un juego gratis tiene que generar ingresos, más viniendo de Activision, que ya saben cómo son en ese tema de ingresos. Es triste por donde lo mires, no hay por dónde. Estamos viendo el fin de Warzone, de una era de Battle Royales, resurgimiento dentro de Call of Duty. Para la nueva generación que conoció Call of Duty por COD Mobile,
por Warzone en 2020 cuando se lanzó oficialmente, o Warzone Mobile incluso, pues sabemos de que Call of Duty no es un shooter el cual se hizo famoso por un Battle Royale o el modo Resurgimiento. Básicamente ha sido uno de los mejores multijugadores a lo largo con juegos con épocas doradas en sus días. Pero sí se va a extrañar si en dado caso la gente no le gusta el Warzone al día de hoy con Verdansk. Estaríamos finalizando una etapa en PC y consolas que ha estado básicamente por más de 5 años, desde 2020, con actualizaciones y mapas de Battle Royale y Resurgimiento. Todo esto por problemas del mismo Activision. Aquí la culpa la tiene Activision, o sea, ya para que ustedes lo sepan. Activision es 100% el culpable de todo esto. Ustedes no son los culpables. Tanto en Warzone Mobile como en Warzone PC y consolas, los culpables son ellos. A nivel de hackers, optimización incluso, muchos problemas de rendimiento, bugs, etcétera, etcétera. Como les he comentado, si a una persona le va bien el juego, no le creas, porque no es la verdad. Lamentablemente no es cierto. He visto mucha gente criticando el juego, demasiada gente diría yo, pero como lo he comentado, yo lo juego, lo disfruto, pero de nada me sirve porque al fin y al cabo, como lo he comentado, aunque haya gente real jugando, eso no descarta las otras millones de personas que han querido jugar este juego porque le tienen cariño a la saga, pero no pueden porque el bendito juego no está muy bien optimizado, ni siquiera puede funcionar el día de hoy en sus dispositivos móviles. Posiblemente digamos que antes de la integración en la 3.10 iba mucho mejor el juego. Ya tengo la vieja generación, que, o sea, la puedes instalar y todo, pero al día de hoy con Black Ops 6 Warzone Mobile, el nuevo Warzone Mobile, mejor dicho, no funciona para nada. O sea, no sé qué han hecho. Es muy triste, incluso los camuflajes se ven un poco menos mal. O sea, te vas a la 3.10 y el Interstellar se ve hermoso y el Orión igual. Aquí pues peca de algunas que otras cositas, pero bueno, son cosas que hay que comentar. Y es triste, y es triste. Warzone Mobile lo van a terminar cerrando, está más que claro. O sea, viendo lo que dijeron, viendo lo que dijeron incluso del propio Warzone de PC y de consolas, 100% van a cerrar Warzone Mobile. O sea, ¿para qué van a seguir generando contenido o pérdida de dinero en algo que no han podido arreglar? Y la única manera, honestamente, y lo voy a decir así, me da igual, es que Tencent agarre Warzone Mobile. Sí, o sea, que lo agarre Tencent, ya sé, van a meter ruletas, lo que ellos vean, pero ya no hay de otra. Lamentablemente no hay de otra. O sea, confirmadísimo, ya no hay de otra. Lo mejor, lo más recomendado es que Warzone Mobile lo tome Tencent, hagan los cambios que tengan que hacer y seguramente en poco menos de 6 meses, un año, vuelva y sea lo que sea. O sea, con Activision. Sé que es mucho pedir, pero hay que quitarse ese orgullo por parte de Activision. Porque honestamente ellos ya no lo pudieron hacer. No lo han podido lograr. Eso es mentira, no se ha podido. Y a esperar que pueda pasar actualmente en un futuro. O sea, para mí sí lo van a terminar cerrando ya. O sea, con lo que dijeron en el comunicado completamente de que sí, oficialmente están pensando en cerrar el Warzone de PC y de consolas. Está más que claro que Warzone Mobile también va a terminar pasando eso. O sea, es que no es por ser hater ni nada. Es que es triste, loco. Es triste porque yo siempre le tuve fe a este juego de que iba a ser uno de los mejores para el Royal. En dado caso, porque el Apex lo terminaron cerrando, que para mí es un juegazo. Uno de los mejores Battle Royale que hemos tenido. Y el Warzone Mobile es un juegazo. O sea, para la gente que ha podido disfrutar el juego a 60 FPS y con gente real, te das cuenta de que, pucha, qué divertido que es. No sé, o sea, cuando jugábamos salas personalizadas y demás, porque las salas ni siquiera estaban activas, nos disfrutábamos, jugábamos lobby de gente full real y se disfrutaba. Se podía disfrutar el juego. Ya te lo digo yo, esto es triste, o sea, no hay por dónde. Pero esto solo confirma lo que hemos visto en últimamente decadencia por parte de Activision. Porque la culpa la tienen ellos. No la tienes tú, no la tiene nadie, ni creador de contenido, ni siquiera incluso pues jugadores, la tiene Activision. Ellos son los que han tomado las decisiones malas, porque ellos mismos han hecho las cosas demasiado mal últimamente. En fin, van a cerrar Warzone Mobile, 100% confirmado. Es triste por donde lo mires, pero bueno, habrá que ver qué termina pasando. Incluso viendo todo lo que pues he comentado, que no se puede jugar en muchos dispositivos al día de hoy. Es injugable en dispositivos de gama alta, gama media alta. Y ya te lo he comentado, si una persona puede jugar el juego y miras que es de Apple, pues su credibilidad aumenta en cero. Como siempre he sido jugador completamente de Android, las únicas veces que ocupé la iPad fue para las alfas, las betas, porque no sé si se acuerdan, pero hubo una época que caparon los FPS de 60 a 30 FPS en las betas de Warzone Mobile y honestamente jugar a 30 FPS nunca me gustó en lo que era Warzone Mobile. Entonces el iPad era la única que iba a 60 FPS. Ya después quitaron la capada de 60 FPS y fue como, qué rico. O sea, por fin volver a 60 FPS. Luego Warzone Mobile de momento lo arreglaron, iba a 90-120 FPS en algunos dispositivos, pero al día de hoy esto cada vez está peor. Es triste, pero
nos despediremos de un grande de la mejor manera posible. Seguiré aquí, me hundiré con este barco de Warzone Mobile 100%, o sea, traeré las actualizaciones. El 3 de abril es esa actualización importante de Warzone Mobile. Veremos si termina siendo tan importante como ellos dicen y se retienen jugadores y se hace que la gente regrese. Porque incluso para Warzone Mobile está la cuerda floja, así como pasa en PC y consolas. Ya veremos qué pasa. En fin, espero te haya gustado este video. Como siempre, trayéndote la mejor información detallada. Es triste, pero tocaba hacer este video hablando de uno de mis juegos favoritos. Uno de los que más le he metido videos en este canal, bueno, en este canal tan hermoso, con una comunidad tan buena como la que tenemos. En fin, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Claro que sí.